Uno no mide el útero de una mujer embarazada en automático. Uno mide sabiendo que hay otra vida allí, o que la hubo. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza. No en ese momento, después, cuando empecé a dudar de todo. Yo llevo casi 30 años metido en esto, cortando cuerpos, viendo por dentro lo que el mundo quiere olvidar. Me acostumbré a pensar que todo tiene una explicación biológica. Siempre la hay, solo hay que buscar bien. Hasta ese día. Eran como las 9:15 cuando entró el cuerpo. Mujer, 19 años, nombre pendiente de identificación. Había sido encontrada caída, sola, al lado de una entrada rural a unos 40 minutos del centro de Oaxaca. Una bolsa de mercado aún colgada del hombro, sin signos de violencia, ni hematomas, ni cortes, ni marcas de estrangulación, nada. Pies sucios, como si hubiese caminado por tierra mojada, ropa intacta, rostro tranquilo. El perito de campo había anotado: posible paro cardíaco en gestante, bastante común. El embarazo cambia todo, hormonas, volumen sanguíneo, presión, no es raro. La derivaron directo para el examen formal. A mí, en la ficha decía: verificar presencia e integridad fetal. Siempre que hay gestación, la autopsia tiene protocolo aparte, es más cuidadosa. Se analiza la posición del feto, la placenta, el desarrollo, las posibles causas indirectas de la muerte. Hay pasos técnicos y hay respeto. Siempre que hay dos cuerpos en uno, algo cambia, incluso en un lugar como este. Comencé con la inspección externa: piel limpia, sin escoriaciones, areolas pigmentadas, línea negra marcada, abdomen discretamente abultado. Era evidente que estaba embarazada. Alrededor del 6º mes, pensé. Abrí la cavidad abdominal. El útero estaba lleno, tenso, bien irrigado, todo dentro de lo esperado. Tomé la cinta métrica estéril. Pasé cuidadosamente por encima del fondo uterino. 21 centímetros. Anoté. Tomé una foto, como manda el protocolo. Seguí con el tórax. No suelo volver a medir, pero ese día decidí hacerlo. Quizá por costumbre, o por algo más. Posicioné la cinta exactamente igual, 24 centímetros. Me detuve, revisé el punto de inicio, el ángulo. Todo igual, pensé. Error mío. Volví a medir, 25,2. Ahí fue cuando me congelé. Eso no es posible. Un útero no crece después de abierto, y menos después de haber drenado parte del líquido amniótico. Me incliné para continuar el procedimiento. Hice un corte lateral en el útero, sin ruido. El bisturí deslizó con precisión quirúrgica, sin esfuerzo. Exposición limpia. Y entonces lo vi. El feto estaba intacto. Un varón, aproximadamente 6 meses de gestación, piel clara, ojos cerrados, brazos cruzados sobre el pecho, pero de espaldas. No es así como se posicionan. A esa altura, el feto ya suele mirar hacia la madre. No, huir de ella. Y sus brazos no estaban caídos ni flácidos. Estaban doblados, con rigidez, como si se hubiese preparado para algo. Lo sostuve con ambas manos, con los guantes aún húmedos. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa estéril. Sentí su peso, demasiado para un feto. Y al tocar el tórax, noté que algo no estaba bien. Estaba duro, más de lo normal. Tomé el bisturí otra vez. Pequeña incisión en el esternón, nada fuera de lo esperado. Hasta que abrí con más profundidad. Las costillas estaban unidas por dentro, no naturalmente. Unidas con un hilo metálico delgado, un hilo quirúrgico, plateado, cruzando desde la caja torácica hacia la columna, como una sutura interna. Me aparté de golpe. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Nunca, en casi 3 décadas, había visto eso. Alguien había manipulado ese cuerpo antes que yo, y no lo decía ningún registro. Regresé al útero. Me concentré en retirar la placenta, intentando buscar otra explicación, y entonces sentí algo extraño entre los tejidos. Saqué lo que parecía una cinta arrugada, una cinta métrica.
ya usada, empapada en sangre seca. Yo no la había puesto ahí. Mi respiración se aceleró. Me quité los guantes. Me lavé las manos 3 veces y aún así no sentí que estaban limpias. Miré a mi alrededor. La sala estaba vacía. Nadie más había entrado. Nadie más debía haber entrado. Tomé el celular para revisar las fotos iniciales, la de la primera medición, y entonces lo vi. En el fondo, sobre la mesa metálica, al lado del instrumental, un segundo par de guantes. Yo solo uso uno por turno, siempre. Debí haberlo reportado. Lo sé, hay canales para eso, o al menos debería haberlos. Pero cuando vi ese segundo par de guantes en la fotografía, me paralicé. No por miedo, ni por confusión. Fue otra cosa, algo peor. Una certeza que no tenía cómo explicar. Porque si esos guantes estuvieron ahí desde el inicio, entonces alguien más tocó ese cuerpo, antes que yo. Y no dejó rastro, solo un hilo metálico. Esa noche me quedé más de la cuenta. Después de limpiar todo, regresé al protocolo inicial. Revisé los horarios, las entradas en sistema, los registros de cadena de custodia. Todo coincidía. Hora de ingreso, 9:14. Procedencia directa de campo, sin manipulación previa. Aún así, hablé con Ana, la técnica del turno anterior. Le pregunté si, por casualidad, alguien más había usado mi estación o revisado algún cuerpo gestante esa semana. Me miró como si hubiera perdido la razón. No ha entrado ninguna embarazada en días, doctor, y le creí. Ana no miente. Al día siguiente, violé protocolo. Entré al archivo central. Busqué todos los casos de mujeres jóvenes, entre 15 y 30 años, con causa de muerte catalogada como natural y ficha incompleta. Encontré 3. 2 de ellas también estaban embarazadas. Ninguna tenía reporte de feto adjunto. Solo la mención de útero distendido y líquido amniótico presente. Y nada más. Ni peso del feto, ni sexo, ni desarrollo, ni fotos, como si nunca los hubieran sacado. Esa noche no dormí, no por lo que vi, sino por lo que no estaba. Los vacíos en los reportes, las fotos recortadas, los nombres que nunca aparecieron. ¿Y si no era un error? ¿Y si alguien había abierto esos cuerpos antes, cerrado cuidadosamente y esperado a que llegaran a mis manos? Y lo peor, ¿y si no se trataba de una vez? Fui al área de materiales y pregunté por la cinta métrica que encontré. Dije que tal vez había salido de otro carro forense, que podía ser parte de un lote viejo. Nadie reconoció esa cinta. Era de una marca distinta, una que ya no usamos desde hace al menos 5 años. Estaba sucia, tiesamente enrollada y olía a formol viejo. No a la solución que usamos ahora. Guardé esa cinta en mi escritorio. No la metí al expediente. No la reporté como hallazgo. La envolví en una bolsa negra, le hice un doble nudo y la puse en el segundo cajón, el que siempre dejo cerrado con llave. Ahí sigue, hasta hoy. Días después, mientras revisaba los materiales para una clase de posgrado, encontré la foto original de la autopsia. La de la medición de 21 centímetros, la que tomé por costumbre. Nunca la había ampliado. Cuando lo hice, noté algo más. No solo los guantes en la mesa, había una sombra, difusa, proyectada sobre el acero, como si alguien estuviera de pie, justo detrás de mí. Pero yo estuve solo, todo el tiempo. Yo siempre trabajo solo. Desde entonces algo cambió. No es que ahora crea en fantasmas, no es eso. Es peor. Es saber que hay cosas que no encajan en ningún protocolo. Cuerpos que llegan ya intervenidos. Ausencias que nadie reclama. Fetos que no figuran en ningún archivo. Instrumentos quirúrgicos que aparecen donde no deberían. Y el silencio. Ese maldito silencio del laboratorio cuando cae la tarde. Ese zumbido leve, como de luz vieja.
ese eco cuando se cae una pinza, ese momento exacto en que uno deja de sentir que está solo. Nunca volvía a hablar del caso, ni con colegas, ni con jefes, ni con alumnos, pero desde ese día, cada vez que mido un útero gestante, repito la misma rutina. Primero coloco la cinta, anoto, luego espero exactamente 3 minutos y vuelvo a medir. Hasta hoy nunca más volvió a pasar, pero no me importa, siempre lo hago, no por método, no por trauma, sino porque aquella vez la medición cambió y yo no estaba loco, ni cansado, ni distraído. Ella creció, no debía haber crecido, y juro por todo lo que he hecho en esta sala que ese bebé no estaba muerto desde hace tanto tiempo. No es la primera vez que me arrepiento de haber hecho una autopsia en automático, pero fue la primera vez que tuve que coser la misma boca, 2 veces. Yo no cuento esto para asustar a nadie, ni para buscar consuelo. Tampoco lo estoy inventando, solo lo estoy diciendo, porque si algún día pasa de nuevo, yo quiero haberlo dicho una vez. Ese cuerpo llegó una tarde seca, como todas en esta maldita ciudad. Una mujer, 30 y tantos. No sabíamos el nombre. La encontraron vaqueros cerca del kilómetro 51, camino al ejido, tirada entre ramas, sin ropa rota, sin heridas visibles. Nada, ni un zapato, ni una bolsa, nada, ni un cuervo cerca, lo cual ya era raro en sí. El cuerpo entero, intacto. Lo que más me llamó la atención, al verla, no fue su expresión ni su posición, fue su boca. Yo tengo una costumbre, una manía, si se quiere, de revisar primero los labios y los dientes. Muchos forenses empiezan por el pecho o el cráneo. Yo no, yo siempre empiezo por la boca, y en ese caso me detuve. La arcada estaba impecable, como de limpieza reciente, y no me refiero a sin caries. Me refiero a sin polvo, sin resequedad, sin esas fisuras típicas que deja el sol del desierto. Los labios todavía estaban suaves, no lo suficiente como para pensar que seguía viva, no, pero lo suficiente como para saber que ese cuerpo no llevaba días ahí afuera, y aún así olía a tiempo. Revisé el abdomen, rígido, más de lo esperado. Lo abrí, nada. No había gas acumulado, no había líquido libre, no había sangre. Los pulmones, eso sí me desconcertó, inflados, como si ella hubiera contenido el aire, como si hubiera muerto con los pulmones llenos. Eso no pasa, no de esa forma, ni siquiera una sobredosis da ese patrón. Y el corazón, perfecto. Ningún signo de infarto, ninguna ruptura, ningún edema agudo, un corazón de libro, pero detenido. En el cráneo encontré un pequeño sangrado subdural cerca de la región temporal derecha. Muy leve, no era suficiente para matar. La causa de muerte oficialmente quedó como paro cardiorrespiratorio de etiología no determinada. Un eufemismo de no sé. Pero la manera en que sus manos estaban crispadas, como si hubiese peleado con algo invisible, me dejó inquieto. Cerré el cuerpo, como siempre. Uso un patrón en cruz con refuerzo en el lado izquierdo de la boca. Siempre el mismo. Es mi sello. Pero no fue siempre así. Yo tenía otro estilo de sutura antes. Uno que abandoné hace muchos años, después de cometer un error. Una vez, en pleno apagón, cerré mal a un hombre que no era el que pensábamos. Lo entregamos a la familia equivocada. Fue un escándalo. Me suspendieron. Al final me absolvieron, pero desde ese día dejé de usar aquel patrón. Era mi forma de pasar página. Nunca más volví a coser una boca así. Nunca. Esa tarde, después de terminar la sutura y dejar al cuerpo listo para refrigeración, salí al baño. Tardé poco. Cuando regresé noté algo sutil,
El cuerpo ya no estaba totalmente recto. Uno de los hombros se había deslizado unos centímetros, como si hubiera cedido. Llamé a los técnicos. Nadie lo había tocado. Me acerqué, molesto. Pensé que alguno había movido la bandeja o que el riel se había atascado, pero cuando miré la boca, los puntos eran distintos. No eran los míos, eran del patrón viejo, el que ya no usaba, el que me juré no volver a usar jamás. Y no solo eso, uno de los incisivos estaba astillado. Yo reviso los dientes 2 veces antes de suturar. Eso no estaba así. No sé qué me pasó. Me tembló la mano. Corté la sutura. Abrí la boca. Y dentro había una gasa. No una cualquiera. Estaba enrollada en forma de cruz, metida justo detrás de los dientes, como si alguien la hubiese dejado ahí como firma. Yo no puse eso. No había forma. Ni lo toqué, ni lo pensé. No se hace eso. No hay protocolo que justifique algo así. Y sin embargo, ahí estaba. Pedí las grabaciones. 17 minutos de imagen congelada, justo los 17 minutos en que salí al baño. Nadie tocó la cámara, nadie la apagó, nadie la movió. Me senté en la mesa del instrumental, solo, en silencio. No sé si temblaba por dentro o por fuera. Solo sé que no lo reporté, no lo escribí en el informe, no lo mencioné al técnico. Volví a coser la boca, esta vez con mi patrón actual, y la dejé ahí. 2 días después, fue enterrada como desconocida 047F, y creí que todo había terminado. Pero no había terminado. Una semana después, el cuerpo ya se había ido. La gaveta estaba vacía, el expediente cerrado. La cámara seguía grabando normal, como si nunca hubiese fallado. Yo intenté convencerme de que fue un error mío, de que tal vez lo había hecho sin pensar, que mi memoria me había traicionado. Pero lo cierto es que desde aquel día algo se sintió distinto en la sala. No era miedo, era presencia, silencio que pesa, aire que no circula bien, instrumentos que se sienten más fríos de lo normal, cosas así. No dije nada, seguí trabajando, como siempre, hasta que llegó otro cuerpo. Era hombre, edad similar, 35, tal vez menos, piel clara, sin documentos, sin reporte. Lo encontraron en condiciones parecidas, en las afueras, sin marcas evidentes de violencia, sin testigos, solo. El cuerpo estaba frío, pero no tanto como debería. Y otra vez, la rigidez era rara, ni se iba ni avanzaba. Le hice la inspección externa. No tenía heridas, pero su mandíbula estaba muy tensa, como si se hubiera negado a morir con la boca abierta. Pensé en la mujer. No lo dije en voz alta, pero lo pensé. Comencé la autopsia. No había nada anormal, salvo una pequeña ruptura en el lóbulo derecho del hígado. Posible golpe leve, nada letal. Cuando llegué al tórax, los pulmones, otra vez, llenos. Otra vez, aire contenido, como si se hubiera quedado esperando algo o resistiéndose. No quise seguir esa línea mental, la bloqueé. Cuando terminé, me giré para tomar los materiales, y ahí lo vi, la línea, la aguja. Ya estaba lista sobre la mesa, no en mi bandeja, no en el soporte. Estaba exactamente encima del pañito azul de esterilización, enrollada con el patrón viejo, el que no uso desde hace más de una década. Me detuve, no grité, no llamé a nadie, solo la tomé y la guardé en mi bolsillo. Cerré la boca del cuerpo con el patrón nuevo, el mío, el actual, sin cruz, sin nudo central antiguo. Guardé todo, cerré la bandeja, fui al sistema de cámaras y ahí estaba, otra vez, la imagen congelada. 11 minutos, justo los que tardé en abrir el abdomen. Volví a la sala. No sabía qué esperar, pero necesitaba comprobarlo. Reabrí la boca, la sutura estaba intacta, pero uno de los puntos tenía doble pasada. No lo hice así, corté, revisé el interior.
Ahí estaba, otra vez, la misma gasa, enrollada, en forma de cruz, colocada entre la lengua y el paladar. No lo reporté, no lo escribí, no lo fotografié, solo la saqué, la metí en una bolsa estéril y la sellé. La tengo aquí, en este mismo cajón. Nunca la mostré, nunca la envié al laboratorio. No habría ADN, no habría huellas, sería solo otra cosa sin explicación. Después de eso, dejé de trabajar solo. No porque me diera miedo, sino porque sentí que ya no se trataba de mí. Era como si algo o alguien estuviera usando mis manos, mis errores, mis técnicas viejas, para dejar mensajes. No sé para quién, no sé con qué fin, solo sé que soy parte del canal. Ahora, cuando llego a mi turno, reviso la mesa antes de empezar, y algunas noches, no siempre, pero algunas, la línea ya está ahí, desenrollada, sobre la gasa azul, formada en espiral, con el patrón antiguo, como si me dijera, te toca. No la toco, no la uso, la dejo ahí y hago mi trabajo. Pero en mi informe, yo ya no firmo como antes. Ahora dejo solo mis iniciales. A veces ni eso. Y cuando me preguntan por qué, digo que estoy cansado, pero no es eso, es que ya no estoy seguro de que sea yo quien cierra esas bocas. Yo no creo en fantasmas, no en el sentido clásico. No creo en mujeres vestidas de blanco, ni en sombras que flotan por los pasillos. Pero hay cosas que ocurren entre una incisión y otra. Silencios que no deberían moverse. Herramientas que no deberían hacer ruido solas. Y cuando una de esas cosas ocurre frente a ti, cuando tú eres la única persona en la sala, no hay lógica que lo acomode. Ese día estaba asignada la necropsia de un joven NN, sin identificación, sin lesiones visibles, sin signos de violencia. Lo sacaron del canal de riego cerca de Escobedo. Llevaba menos de 12 horas muerto. 5 de la mañana. Yo ya había tomado café. No había técnico disponible. No era la primera vez que trabajaba sola. A veces es incluso mejor así. Menos preguntas, más concentración. El cuerpo estaba bien conservado. Complexión media, unos 20 años. Cabello negro, uñas limpias. No parecía indigente ni víctima de abuso. Parecía dormido. Pero desde el primer momento algo me pareció fuera de lugar. Los dedos los tenía rígidos, pero no en postura de espasmo cadavérico. No era rigidez natural. Estaban posicionados, como si alguien los hubiera acomodado cuidadosamente. Lo mismo con los pies. Eso no lo haces por accidente. El tórax no tenía heridas, solo unas marcas finísimas, como cortes con bisturí, pero superficiales, muy simétricas. Ninguna con sangrado. La piel estaba intacta, pero había algo más. El escroto parecía haber sido intervenido y luego cerrado. No había costura visible, pero algo en la textura del tejido indicaba manipulación. Y por dentro descubrí más. El pericardio, la membrana que envuelve el corazón, había sido abierto y vuelto a colocar. Igual con el intestino delgado, que estaba ordenado en forma de espiral perfecta, no anatómicamente lógica. El hígado tenía una marca metálica, como si alguien hubiera intentado suturarlo con alambre quirúrgico. No tenía sentido. Yo no encontraba cicatrices externas, no había historial hospitalario y no había ningún reporte de cirugía previa. Y justo cuando observaba el área subdiafragmática, lo escuché. Clic, clac. El sonido de una tijera de acero cayendo al suelo. No me moví. Solo miré hacia la esquina opuesta del cuarto. La tijera seguía ahí, en el portaherramientas, pero ahora estaba más abajo, en el suelo. Caminé, la recogí. Estaba fría, húmeda, como si alguien la hubiese usado hace minutos. Volví al cuerpo.
Pero el intestino ya no estaba como antes. Había vuelto a la posición anterior, como si alguien lo hubiera acomodado mientras yo no miraba. Y no salí de la sala. No aparté la vista más de unos segundos. Decidí detener la autopsia en ese momento. Algo no estaba bien. Lo peor no fue el sonido, fue la técnica. Mientras trataba de cerrar el abdomen para documentar y conservar, noté otra cosa imposible. Las incisiones que yo había hecho ya estaban parcialmente cerradas. No con mi hilo, con otro punto. Uno más fino, casi invisible, pero reciente. No era cicatriz antigua, era trabajo fresco. Me quité los guantes, me lavé las manos y bajé al almacén para preguntar si alguien más había usado esa sala o esa mesa en las últimas 24 horas. El técnico de turno me miró confundido y me dijo: ¿esa es la mesa del caso del chavo que se usó para la red? ¿La del escándalo? Yo fruncí el ceño. No entendí. Él siguió: sí, doctora, esa mesa es la misma del caso del chavo que desapareció. El que terminaron sacando órganos sin autorización. Nunca se resolvió bien. Nadie firmó el traslado. El cuerpo se fue sin ficha, pero esa era su mesa. Me quedé helada. Recordaba ese caso. Lo ocultaron. Nadie fue sancionado. Era una red de extracción clandestina que operaba desde dentro. Nunca se dijo oficialmente, pero lo sabíamos. Esa era la misma mesa. No regresé a esa sala durante los siguientes 2 turnos. Me asignaron otros casos, otros cuerpos. Fui postergando la entrega de ese expediente, diciendo que faltaban imágenes, que el análisis toxicológico estaba pendiente. Mentira. Todo lo que necesitaba estaba ahí. Solo que yo no sabía cómo escribirlo. ¿Qué se escribe cuando la incisión ya estaba hecha antes que tú la hicieras? Decidí revisar las fotografías. Tal vez estaba confundida. Tal vez los puntos eran marcas internas, fibrosis, residuos quirúrgicos. Pero no. Eran recientes. De alguien con técnica limpia, quirúrgica y completamente fuera del protocolo. Fue entonces cuando abrí carpetas de casos anteriores, solo para comparar. Y ahí lo vi. Otro cuerpo, misma semana. Otra autopsia hecha por mí, sutura en la línea media del abdomen que yo no recordaba haber hecho, ni estaba documentada, ni aparecía en el acta. Me sentí mal, pensé que estaba fallando, que mi mente o mis manos estaban repitiendo movimientos sin que yo lo supiera, que algo me estaba rompiendo por dentro. Entonces instalé una cámara, una pequeña, discreta, solo para mí. No estaba conectada al sistema oficial, solo quería comprobar que yo no estaba perdiendo el control. La grabación fue sencilla. Aparecía yo, entrando, lavándome, preparando el instrumental. El cuerpo, las incisiones, todo en orden, hasta que, justo cuando tomo el bisturí, se escucha el sonido de la tijera cayendo. Y yo no me inmuto, porque no lo escuché en ese momento. Lo escuché solo en el video, en el archivo, en la grabación. ¿Entiendes lo que eso significa? El sonido no ocurrió durante la necropsia. Ocurrió dentro del audio, como si alguien lo hubiera insertado antes. Mandé el archivo a un amigo del área de análisis acústico. Le dije que era una prueba defectuosa, nada oficial, solo curiosidad. Tardó 2 días. Y cuando me respondió, el mensaje era claro. Leti, el sonido viene de un canal ambiental desactivado. El micrófono estaba apagado. Lo que sea que lo grabó, no fue el equipo. Yo no contesté. Apagué el teléfono. Cerré mi oficina. Fui a la sala de autopsias. Encendí las luces. Me acerqué a la mesa. La tijera ya no estaba en la bandeja. Estaba en el suelo. De nuevo, como la primera vez. Y no era cualquier tijera, era la quirúrgica de punta Roma, la que usamos para cortes internos, que casi nadie toca si no hay disección profunda. La recogí con guantes. Estaba húmeda, no mojada, no como si alguien la hubiera lavado, sino como si hubiese sido usada dentro de un cuerpo. Ese cuerpo,
Desde entonces, nunca más operé sola. Comencé a dejar todas las herramientas dentro de un gabinete cerrado, con llave, pero algunas mañanas, al regresar a la sala, encuentro la puerta entreabierta y la tijera fuera, a veces con rastros de humedad o con marcas minúsculas de tejido en las hojas. No hay más cuerpos en la sala, no hay nadie asignado, no hay movimientos registrados, pero hay algo que sigue usando la mesa, que no terminó su trabajo, algo que repite incisiones, que acomoda órganos, que cose con perfección y que cada cierto tiempo deja caer la tijera. Yo ya no escucho el sonido cuando cae, pero sé cuándo va a pasar. Sé que va a pasar cuando la incisión ya no está limpia, cuando el cuerpo ya está marcado, cuando algo se adelanta a mis manos, y entonces simplemente espero, escucho, y ahí está,